Buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir. Gracias también a Sergio porque, bueno, ya os dije el otro día que la presentación de Luis Zoco que llevábamos detrás de él meses, pero bueno, éramos conscientes de que su gira internacional, pues Barbastro tenía que esperar y la verdad que ha valido la pena porque yo creo que es una novela que ha dejado pozo durante todos estos meses en mucha gente que se la ha leído. Y bueno, gracias también al museo que nos acoge y nos adopta. Gracias también a Borja, yo creo que la mayoría lo conocéis, profe de lengua, filólogo, entusiasta, colaborador, que siempre lo pringamos en alguna cosa de estas. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de contar con Borja y de que pueda pues charlar con Sergio del Molino, que hoy por hoy pues, es uno de los cabezas de cartel y podemos decir líderes de opinión, escritores más reconocidos de nuestro estado de España. Y bueno, y fe de eso, pues da fe de eso que haya obtenido hace ya unos meses, ahora se va a fallar el de 2025, el premio Alfaguara de novela, que es el que hoy nos viene a presentar con Los alemanes. Los alemanes es una novela, bueno, podríamos decir que histórica en algún punto. Es también una novela que tiene un punto de intriga y yo creo que también es una novela que esconde un punto de humor ciertamente aragonés, un poco negro en algunos momentos, que la hace divertida y que casi nos personifica el propio autor cuando estamos leyendo sus textos. Sergio del Molino yo creo que saltó a la fama, y hay que reconocerlo así, por La España vacía, que luego cada uno la ha moldeado a su imagen y semejanza. Luego ha escrito sobre eso también, sobre cómo cada uno se ha arrimado La España vacía a lo que más le convenía. Pero yo, si hay una novela de él o un libro de él que me cautivó, es La hora violeta. Yo creo que es un libro que nunca falla cuando lo recomendamos, a pesar de ser triste, pero bueno, tiene una sensibilidad especial y bueno, yo descubrí a Sergio con él y la verdad que desde aquí os lo recomiendo, aparte de recomendar Los alemanes, que ahora nos ocupa, ¿no? Ha publicado también diferentes libros fuera de lo que es la novela, como un atlas de lugares fuera de sitio, porque fue premio Espasa de ensayo, y recordar que con La hora violeta obtuvo un premio que yo creo que es un premio muy interesante, como es el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Yo poco más. Al final haremos otra sesión de firmas para el que quiera, fotografías, acercarse, comentarios, y ahora os dejo con Borja y con Sergio, que a buen seguro que os van a gustar. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a Sergio. Para mí es un auténtico privilegio que Víctor siempre se acuerde de mí, porque es siempre un honor poder compartir una tarde en Barbastro con un escritor que para mí ya son seres especiales, pero en el caso de Sergio, aparte de que tenemos vidas similares, casi somos del mismo año, nacimos en Madrid, hemos compartido barrio y a mí es uno de los escritores más interesantes. Estamos delante de un intelectual. Yo muchas veces en las charlas... Ya estamos faltando el respeto. Exactamente. Ya estamos. No es un novelista, no es simplemente un novelista, vamos, que muchas veces, sobre todo en las tertulias con mis alumnas en el ayuntamiento, reivindico la figura del intelectual, no solamente el novelista, y Sergio lo es. Como ha dicho muy bien Víctor, saltó a la fama con La España vacía. Es un libro que no solamente hizo pensar a los políticos y acuñó un término que ha pasado a la lengua popular, que eso muy pocos lo pueden decir, sino que no se limita a hacer novelas más o menos comerciales. De la que vamos a tratar hoy es una novela más al uso, a pesar de que está totalmente atravesada por profunda filosofía. Y es un poco cómo vamos a organizar. Pues sin más preámbulos vamos a empezar un poco con la génesis de la novela. En el final del libro aparece un texto donde nos explicas un poco cómo esta novela ha tenido un proceso de elaboración largo y es un proceso de elaboración, o sobre todo el inicio es como muy cervantino, me recuerda
a esos papeles que el propio Cervantes nos cuenta que en una almoneda, así de Mate Benengeli, ¿no? Cuéntanos un poco de ello. Mira, me encantaría, bueno, muchas gracias, por cierto, voy a aprovechar, gracias a Víctor por su introducción, gracias Borja por prestarte a conversar conmigo y por este rato y bueno, y muchas gracias de verdad a ustedes por venir en esta gélida tarde, que se está muy bien aquí, como está fuera Barbastro, se está muy bien, así que muchas gracias por acompañarme. Me gusta mucho este comienzo porque, fíjate, llevo todo el año hablando del libro. El otro día conté, creo que terminaremos el año con unas 60 actos, 60 presentaciones en 15 países distintos y en ningún momento, fíjate, o sea que ya parece que se ha dicho de todo, en ningún momento se ha incluido los alemanes dentro de una tradición que a mí me encanta, que es la del manuscrito encontrado, que es la tradición del Quijote, sabéis que Cervantes no escribió el Quijote, como bien ha dicho Borja, lo escribió Cide Hamete, o se supone, alguien, y es una tradición que tiene hondas raíces zaragozanas, porque uno de los libros más representativos de esa tradición es el manuscrito encontrado en Zaragoza, que también es como el Quijote, es unas aventuras por una España fantástica, que se supone que se encuentra un soldado polaco en las afueras de Zaragoza durante el sitio napoleónico, ¿no? y que lo comparte. Bueno, me encantaría, fíjate, que los alemanes fuera interpretado dentro de esa tradición, porque a mí me gusta mucho la tradición del manuscrito encontrado. Y un poco es así, es verdad. Es verdad que los alemanes, o al menos la historia del origen, tiene un poco de manuscrito encontrado porque igual que Cervantes en la plaza de Zocodover, yo en un puesto de viejo me encontré con unos papelotes muchísimo menos interesantes que el Quijote. En realidad no tenía ningún valor, eran unos papelotes que se vendían al peso por parte del librero y que contenían propaganda nazi, unos discursos de Goebbels y de otros dirigentes nazis, traducidos al español, impresos en Zaragoza y editados por el Partido Nacional Socialista Alemán en la sede de Zaragoza, con una sede que aparecía en la calle Moncasi, y una dirección. Y a mí me llamó muchísimo la atención esos papeles, y entonces empecé a tirar del hilo, por el propio interés, la propia curiosidad de averiguar por qué había un partido nazi, una sede del partido nazi en Zaragoza en el año 1944 y qué significaban esos papeles, ¿no? Hablando con historiadores. Y ahí es cuando aparece la expresión alemanes del Camerún. Los alemanes del Camerún, que eran, por lo visto, los fundadores de la colonia alemana de Zaragoza, ¿no? Y aparece la historia de cómo llegan a España en 1916, una historia un poco rocambolesca, un pasaje totalmente secundario de la Primera Guerra Mundial que investigué, que descubrí que estaba completamente olvidado. Estamos hablando de hace 15 años, hace 15, 16, 17 años. Descubrí que no había ninguna referencia, no había bibliografía, no había nada, no estaba completamente olvidado. Y sin embargo, cuando me metí en la hemeroteca y en los archivos a buscarlo, descubrí que habían sido famosísimos en el año 16, ¿no? que durante 1916 acaparaban la prensa, habían inspirado zarzuelas, había coplillas, había chistes, había novelas policíacas protagonizadas por los alemanes del Camerún, y habían tenido un impacto enorme en la España de la época, en la cultura, ¿no? Y bueno, pues lo que hice fue rescatar esa historia, contactar también con familias, con descendientes. Uno de ellos me ayudó mucho, Pablo Bieger, que era nieto de Paul Bieger, uno de estos alemanes que llegaron, él era fotógrafo y era civil, no eran de los militares, era un tipo que había ganado la Cruz de Hierro, que estuvo expuesta en Zaragoza, su Cruz de Hierro. Había ganado la Cruz de Hierro, pero era por la movilización, en realidad era civil. Y entonces rescaté su historia, la conté, y ahí se quedó mucho tiempo, porque yo, como vi que no estaba contada, pensé que había que armar primero un libro, había que contar la historia con los mimbres históricos y ensayísticos y de crónica, ¿no? Y a partir de ahí pues ha habido más interés por historiadores, ya hay una pequeña bibliografía, ya hay un fondo, ya hay una investigación sobre ese episodio que antes no había. Y siempre se quedó conmigo. Y esta es la base de los alemanes.
Los alemanes no cuentan, no es una novela histórica, no cuenta todo ese episodio, aunque lo incluye dentro de la historia de la propia familia Schuster, ¿no? Los alemanes cuentan la historia de los Schuster, que es una familia imaginaria, descendientes de esos alemanes del Camerún, pero que sucede hoy, ¿no? El germen lejano de toda la novela es ese. Pero yo no quería contar la historia de los alemanes del Camerún, quería contar una historia de hoy, ¿no? con la base de aquellos alemanes que siempre me han estado acompañando y siempre me han dicho cosas. O sea, siempre he tenido la idea de que estos alemanes del Camerún contaban una historia importante, una historia que me interpelaba, ¿no? que completaba muchas obsesiones mías acerca de la identidad, acerca del desarraigo, acerca de la desubicación y acerca de cómo recordamos la memoria histórica de los pueblos y la memoria histórica de nuestras propias familias, ¿no? Creo que daba muchísimo juego para contar esas cosas. Luego hablaremos de los temas que son recurrentes en tu obra, ya tanto ensayística como novelística, pero siempre que tengo la oportunidad de tener al escritor aquí a mi vera, me interesa mucho también que nos expliques un poco si eres, por ejemplo, un escritor de brújula o de mapa, si eres muy maniático, estas pequeñas, lo que es la pequeña vida del escritor en soledad, no sé si escribes en despacho, a ordenador. Sí, bueno, no soy alguien especialmente ritualero. No, lo único que necesito es estar en mi casa. Sí, los libros sí que los escribo en mi casa. Y por la mañana, o sea, yo madrugo y por la mañana y me dedico sesiones de trabajo todo lo largas que puedo. O sea, me centro mucho cuando estoy escribiendo un libro. Pero procuro, no sé si soy de mapa o de brújula. Creo que soy un híbrido de ambos. Creo que me gusta planificar, me gusta dibujar, me gusta tener claros los límites del mundo que voy a retratar y tener un esquema no especialmente detallado y que voy a ir rompiendo conforme escribo, ¿no? Una vez tengo ese armatoste, ese esqueleto que me va a permitir moverme dentro de la narración y sobre todo no salirme, o sea, porque yo tengo una tendencia natural a la dispersión y a la digresión. Natural, y además la cultivo y me gusta, y la podéis comprobar esta misma tarde porque me voy por las ramas constantemente. Es una cosa que es una tendencia natural mía. Entonces el esquema me sirve un poco para acotar, para que las digresiones no terminen malogrando la línea principal, el árbol, ¿no? Pero una vez me meto en la escritura, dejo que la escritura me diga cosas. O sea, yo no sé lo que pienso de las cosas hasta que no las escribo. Yo no sé ponerle carne a los personajes hasta que no empiezo a trabajar con ellos, hasta que no les pongo situaciones y no les pongo a conversar, a hacer cosas, a hablar, a tener conflictos unos con otros. Entonces es cuando se me van revelando, ¿no? Y el proceso de escritura va malogrando el esquema. Yo creo que yo busco el momento en el cual el esquema es inservible y el esquema ya no se corresponde con el plan de trabajo o con el trabajo que voy haciendo, ¿no? Es un trabajo previo que hago para poder demolerlo luego. Pero para mí, más allá de todo eso, el trabajo clave de la novela es el trabajo de corte y confección posterior. O sea, yo termino una primera versión que es muy caótica, bastante más larga de como suele ser el libro. O sea, yo soy un escritor que adelgaza los libros. Esta novela podía tener fácilmente 1/3 más de páginas en su primera versión. Y trabajo sobre el texto. O sea, yo intervengo mucho sobre el texto. Me gusta mucho intervenir sobre el texto y es la parte que más disfruto, más que la propia redacción. Entonces, mi redacción es muy caótica y no demasiado reflexiva. Yo procuro que volcarlo todo porque luego ya lo arreglaré. O sea, ya luego intervendré. Y dedico muchísimo tiempo a intervenir en el texto. Eso para mí es lo fundamental, ¿no? La primera versión con lo que se publica no suele parecerse absolutamente en nada. Al final. Precisamente a raíz de lo que acabas de comentar, es una novela polifónica. Tenemos 4 narradores, 4 voces, 2 masculinas y 2 femeninas. Desde un principio tú ya tienes claro que vas a tener esos 4 narradores y el papel que va a desempeñar el lector en
en esa construcción, o te vas dando cuenta conforme vas escribiendo? No, al principio no. Al principio yo tenía solo en mente 2 narradores. Yo quería hacer 2 novelas. 2 novelas, la novela de Fede y la novela de Eva, que son 2 hermanos, los 2 hermanos del Schuster, que no tienen relación y que tienen una visión antagónica de sus propias vidas, de las vidas respectivas del uno y del otro, y de lo que significa la familia y de lo que significa los sucesos a los que se van a enfrentar, ¿no? Entonces, mi primera idea era esa, era contar los mismos acontecimientos, el mismo espacio temporal, los mismos meses que transcurren la novela, el plano general que transcurre la novela, contados por uno y por otro. Pero en cuanto me puse al principio, en las primeras páginas, enseguida me di cuenta que era mucho más interesante hacer partícipe al lector del universo de los Schuster. Y para eso necesitaba la intervención de unas voces secundarias. Hay 2 voces primarias, que son Fede y Eva, y otras 2 voces que ayudan a completar el panorama, una voz positiva y otra voz más negativa y externa, ¿no? 2 elementos externos a la familia que ayudan a que el lector se meta dentro de la novela y bueno, y permite ese juego polifónico que también para mí pretende desafiar un poquito al lector más perezoso. O sea, pretende también forzarle a que dé un poco de la oportunidad a la novela para ver qué le está contando, ¿no? Porque para mí es importante que las novelas se planteen como una conversación a la cual el oyente ha llegado a mitad de camino, ¿no? Tú te has plantado en la situación inicial de la novela, que es un entierro, que a mí es el funeral del hermano mayor, Gaby, y el lector no conoce nada de lo que ocurre, no sabe quién es el muerto, no sabe quiénes son los deudos, no sabe qué ha pasado, de qué ha muerto, si se llevan bien o mal, no sabe absolutamente nada. Ha aterrizado de repente como un extraterrestre en ese universo, falto totalmente de referencias y tiene que ir poco a poco, con los indicios que se le van dando, tiene que ir poco a poco reconstruyendo ese mundo y sabiendo quién es quién dentro de ese mundo y por qué pasando lo que está pasando. Eso es una imitación a la vida. Es decir, nosotros caemos también en la vida, en mitad de las cosas, y estamos muy despistados y tenemos que estar muy prestando atención para ver quién es quién y intentar integrarnos dentro de ese mundo. Bueno, pues la polifonía me permitía eso, porque me permitía desmentir, o sea, cuando el lector cree saber mucho sobre el punto de vista, de repente se le cambia y las cosas que el personaje que parecía un miserable, de repente ya no lo es. O sea, empiezan a matizar y empieza a tener que formar, poco a poco el lector tiene que formarse su propia opinión sobre los personajes. Yo he visto aquí un poco la idea de Ortega y del perspectivismo orteguiano, porque al lector al final le das el papel como si fuese un lector omnisciente, lo has llegado a decir en alguna ocasión, y precisamente lo que decía al principio, nos puede parecer una novela y podemos quedarnos en capas superficiales, pero claro, subyace no solamente tu planteamiento novelístico, porque al final una novela los narradores son las voces que lo cuentan y las perspectivas, sino también tu propio planteamiento ante la vida, la verdad, la verosimilitud, es decir, el concepto que tienes de ficción. Porque claro, la siguiente cuestión es, esta novela es la novela, más canónica, quizá es la menos extraña. Tus novelas tienden a ver siempre o a manifestar la tramoya, se van construyendo y nos haces partícipes en esa construcción. Y esta podríamos decir que es una novela más clásica. Sí. Quizá ha ayudado precisamente esa visión del perspectivismo, ¿no? Sí, sin duda. No pensaba mucho en Ortega, pero sí que pensaba en otras tradiciones. Sí, el perspectivismo a mí me interesa mucho. Me interesa mucho porque además estoy plenamente convencido de que la narración es el punto de vista. No hay otra cosa. O sea, las historias no son nada sin el punto de vista. No hay una realidad objetiva aparte de la propia historia, ¿no? Las historias son lo que nosotros contamos. Y la historia es muy distinta, radicalmente distinta, según la cuente una persona u otra. Y puede ser una comedia o una tragedia, la misma sucesión de acontecimientos, ¿no? Entonces, sí, yo ahí estoy enseguida, sí, sin ser especialmente orteguiano, pero sí, el multiperspectivismo me interesaba mucho porque era lo que me permitía a mí sortear el problema del narrador.
sortear el problema del narrador y excluirme a mí mismo como narrador. Es la primera vez que me excluyo a mí mismo como narrador, ¿no? Y sí, efectivamente, precisamente por eso lo presenté al premio Alfaguara, porque es una novela que por primera vez en toda mi carrera los críticos, cuando yo digo que es una novela, no me lo rebaten. Es la primera vez, es la primera vez que no me lo discuten, ¿no? Me discutirán otras cosas, pero que es una novela, ¿no? Y entonces, bueno, tenía también ganas. Llega un momento en la vida de todo escritor en que tienes ganas de poder decirle a un crítico, mira, dime que no es esto, ¿no? Dime que te dan, o sea, es también un momento de, no sé si de madurez o de despecho o te apetecían. También es verdad que yo soy bastante impermeable a las expectativas del público y a las expectativas de los críticos. Y me gusta también romperlas un poco. Y esto es una novela convencional en el sentido, o sea, se puede considerar como una apuesta por una narrativa más convencional, más comercial incluso si tú quieres, pero efectivamente, pero dentro de mi propia trayectoria es un giro. Y a mí me gusta romper un poco esas expectativas, me gusta que el público no se espere el libro que yo voy a hacer a continuación, ¿no? Nada me gustaría menos que anclarme y que cumplir una serie de patrones, de perspectivas, tanto por parte de la crítica como por parte de los públicos, ¿no? Yo ya estaba instalado como ensayista, como autor autobiográfico, y podía haber seguido así toda la vida, pero me apetecía también hacer otras cosas. O sea, para mí esto era un desafío. O sea, yo no sabía si podía hacerlo hasta que no me puse a hacerlo. Y eso a mí me da mucha marcha, me gusta. Bueno, vamos a pasar un poco a tus temas que se van repitiendo a lo largo de tu trayectoria literaria. Tenemos aquí, le he pedido a Víctor que nos proyectase uno de los elementos que es constante en el libro. Este libro está lleno de arte, sobre todo está lleno de música. Es súper importante que os descarguéis la lista de Spotify para ir leyendo, escuchando a Schubert. Y en un momento de la novela, el protagonista in absentia, que es precisamente el muerto, nada más empezar, ¿verdad? Pues nos hace un análisis de esta obra alucinante. Realmente es el triunfo de la muerte, pero no es el que todos conocemos del Museo del Prado, de Peter el Viejo, Bruegel el Viejo, sí. Sino que es un autor anónimo y sobre todo pone el foco, ¿verdad?, en ese músico que está ahí esperando a la muerte, pero pues tocando el instrumento. Vemos el tema de la muerte constantemente y me gustaría que nos relacionases un poco el tema de la muerte, pero también el del judío errante, el del viaje constante, porque la interpretación que tiene Schubert es fundamental. Cuéntanos un poco sobre ello, sobre todo el viaje de invierno, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ten en cuenta que Los alemanes es mi novela alemana. Es decir, mi novela alemana en el sentido de que está jugando todo el rato con la tradición alemana, que a mí me fascina. Yo soy un gran lector de las novelas alemanas y de algunos de mis autores favoritos son alemanes o austríacos, como Schubert, ¿no? Y tiro más a lo austríaco que a lo alemán, porque lo austríaco es más ligero. Son católicos y son menos pomposos que los alemanes, ¿no? Y son mucho más listos también, ¿no? Decía Billy Wilder que los austríacos, él mismo era austríaco, ¿no? Él mismo era austrohúngaro, dice, los austríacos somos tan listos que hemos convencido al mundo de que Beethoven era austríaco y Hitler alemán, ¿no? Y entonces, verdad, es gente muy lista y es una cultura fascinante. Y aquí hay un montón de homenajes y un montón de referencias veladas a esa cultura. No es esta una de ellas, evidentemente, pero sí que la muerte está presente, atraviesa toda la novela, y las referencias culturales a la muerte también, ¿no? Hay danzas de la muerte, hay Totentanz, que aquí esto está vinculado directamente a las danzas de la muerte de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Este cuadro para mí es fascinante, está en Palermo, lo vi por primera vez en Palermo y me tiene fascinado. Es un cuadro enorme, es mucho más grande que toda esta sala, son cuatro piezas gigantes
gigantescas, está en una habitación para él solo y es verdaderamente, os recomiendo, si vais a Palermo, os recomiendo que lo veáis porque impresiona mucho la visión de la muerte que tenían los europeos y que se puede ver esa obsesión por la muerte en muchas obras mayúsculas culturales. Y es algo que echo de menos en la cultura contemporánea. Yo creo que una de las grandes ausencias de la literatura actual y del arte es la muerte. O sea, aparece muy de vez en cuando, de forma excesivamente solemne muchas veces, y tenemos que recurrir, como he recurrido yo, a la tradición alemana en este caso. Me hablabas del viaje de invierno de Schubert. Bueno, es que este es un viaje de invierno también, ahí tiene una connotación. El viaje de invierno es una obra bien conocida, pero los que no seáis melómanos igual no os es un poco más ajena. Es un ciclo de canciones, un ciclo de Lieder, de 24 canciones, que son poemas de Wilhelm Müller, muy, muy conocidos por cualquiera que tenga una cultura musical y una cultura, no digamos, germánica, que los musicó Schubert en dos tandas de 12 y 12, y que se suelen escenificar, son canciones para piano y voz masculina, ¿no? Generalmente las canta un barítono, generalmente. Y es un ciclo de canciones protagonizadas por un caminante sin nombre. No sabemos si es el mismo caminante en todos los poemas o va cambiando, son distintos caminantes, que va haciendo, pues, lo que, como bien dice, el viaje de invierno, algo que no se hacía a principios del siglo XIX, que era echarse a los caminos en invierno. La gente, hasta que había carreteras, pues, o sea, yo si viviéramos a principios del siglo XIX, yo no habría podido venir aquí a presentar a Barbastro porque no habría forma de venir. La gente se quedaba en su casa al fuego del hogar y no salía a la carretera. Y este hombre es un pobre desgraciado que no sabemos muy bien por qué se ha echado a andar. Y hay muchísimas interpretaciones sobre el viaje de invierno. Y a mí me parece que está muy vinculado con la idea del judío errante, la idea de alguien que ha sido expulsado, que ha sido castigado a sufrir la intemperie y que no encuentra su hogar, no encuentra su sitio en el mundo, ¿no? Y es curioso que el viaje de invierno de Schubert, ese ciclo de canciones, que es importantísimo para la cultura alemana, quiero decir, o sea, los nazis cantaban el viaje de invierno. Es una obra mayúscula de la cultura alemana y los nacionalistas, los muy nacionalistas alemanes, la tienen en el corazón. Y es una historia muy parecida a la del judío errante. Y entonces una cultura aria antisemita, que casi extermina a los judíos, tiene adoración por una historia que tiene mucho que ver con otra historia de judíos, ¿no? Y aquí se cruza un judío errante, que es el personaje de Sif, y se cruzan estos alemanes que están viviendo un viaje de invierno, ¿no? Los protagonistas de esta novela, sobre todo Fede, muy en especial Fede, que es el más intelectual de todos, se sienten a la intemperie, se sienten fuera de sitio, se sienten que no tienen hogar, ¿no? Que no tienen un punto fijo, un anclaje a la realidad, ¿no? Y envidian mucho a la gente que sí que lo tiene. Y les pasa un poco como a ese caminante del viaje de invierno de Schubert, que en algunos poemas ve una casa a la que no puede entrar y ve que dentro de la casa hay un fuego y que hay gente abrigada, hay gente riéndose, hay gente tocando música y comiendo, y que ellos están fuera, pasando frío y no pertenecen a ningún lado, ¿no? Se identifican mucho con ese ciclo, lo cantan, lo canturrean, aparece citado encriptadamente muchas veces, y en la playlist podéis encontrar varias canciones del viaje de invierno con distintos intérpretes para que podáis comparar también algunas. Hay referencias clásicas a este tema que atraviesa tu novela, que también sería la Anábasis de Jenofonte, o sea, es que nos podemos retrotraer hasta Ciro. Pero ahí en clave de parodia, ¿eh? Porque hay un ejército, claro, la Anábasis es un ejército en derrota que vuelve a su casa, y esto es una parodia de ejército. Exacto, sí. ¿No? Que el sentido del humor luego lo cerraremos con él. Y claro, precisamente esto nos lleva a la familia, que es otro de los grandes temas, porque claro, esa casa a la que el caminante no puede entrar, tendríamos el desmoronamiento de la familia. Otro de los grandes temas, bueno, de la actualidad y de esta novela es precisamente esa familia que hace aguas por todas partes. Aquí es una novela de familia, pero es una novela de familia crepuscular, sí. ¿no? Sí, bueno, a mí eso también es un capricho que me he dado. A mí me fascinan los finales de raza, las decadencias, los últimos de Filipinas. Cuando se derrumba, se desmorona todo, y me apetecía mucho escribir una historia de final de viaje, ¿no? De final de
de un mundo que se va extinguiendo sin que a nadie le importe en exceso, ni siquiera a los propios miembros del mundo, ¿no? No le importa mucho que aquello desaparezca. Y vemos, hay muchas señales desde el principio. Desde el principio, el funeral que se celebra en la primera escena sucede en el cementerio alemán de Zaragoza, que es un escenario que existe, real, quiero decir, podéis visitarlo si conseguís la llave y os la dejan, porque es un cementerio privado, os tienen que dejar entrar. Es un espacio ruinoso que nadie cuida, que se va quedando abandonado, que ya no recibe muchos enterramientos y que paradójicamente fue el centro de la comunidad. O sea, la comunidad alemana se amalgamaba en torno al cuidado de ese cementerio. Como la comunidad se va desintegrando, el cementerio va desapareciendo, ¿no? Y lo primero que ve Fede cuando llega al cementerio es que el dintel que pone cementerio alemán, en alemán, Deutscher Friedhof, pues Friedhof se ha caído, ¿no? O sea, se ha caído y solo pone Deutscher. Y a nadie le importa, ¿no? Está todo resquebrajándose. El restaurante al que van, que es el restaurante donde iban con la familia, es un restaurante que ya está en las últimas, que fue el mejor restaurante de Zaragoza y ya no va nadie, es decir, se comen cosas que ya no se comen en ningún otro sitio. Todo el mundo se va apagando, está lleno de grietas, está lleno de desconchones, está feo y está languideciendo. Y a mí retratar a gente en ese ocaso me resulta muy atractivo porque eso les da a ellos una conciencia de acabamiento que les hace también muy distantes con el mundo, les hace tener una mirada un poco sarcástica, un poco descreída absolutamente de todo, ¿no? Y eso les da un punto de vista muy sabio, muy interesante, ¿no? El hecho de saber que, bueno, que ellos ya están de paso y se está acabando todo aquello que les importa. Y todo esto enlaza con el tema de la muerte. Evidentemente la muerte está por todas partes, es un mundo que se está muriendo, no solo metafóricamente, no solo institucionalmente, no solo arquitectónicamente, sino físicamente. O sea, sus propios miembros están desapareciendo. Claro, fijaos que hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la familia, el gran tema de esta novela sería la herencia recibida y sobre todo en relación con ese concepto que acuñó Arendt de la banalidad del mal, es decir, los antepasados heredamos, ¿no?, los crímenes, los pecados de nuestros antepasados y esa es como la gran pregunta. Aquí vamos a ver que tanto Eva como Federico van a tener que ir arrastrando con ese estigma y esa gran pregunta que de una manera también a mí me ha llamado extremadamente la atención. Haces la contabilidad de los muertos que llevamos cada uno, ¿no? Hay un cálculo, ¿no? No sé, lo hizo Arthur C. Clarke. Lo hizo Arthur C. Clarke, sí. Okay. Nos corresponden 14 muertos, ¿no? O 16, no más sé. O menos, sí, más o menos. Entonces, claro. Quiero decir, de toda la historia del Homo sapiens hasta hoy, hay más muertos que vivos, evidentemente. Pero ya va a llegar un momento, como crecemos tanto, que habrá más vivos que muertos. Que eso va a ser... De momento vamos perdiendo, pero de momento vamos perdiendo. De momento, por cada Homo sapiens vivo, hay 14 Homo sapiens muertos. Es decir, esa es más o menos la relación que podemos tener haciendo un cálculo así de la cuenta de la vieja que hizo Arthur C. Clarke, ¿no? Pero llegará un momento, si crece la población, que no sé, porque por lo visto vamos a entrar en declive y vamos a entrar en extinción, pero si sigue la progresión de Homo sapiens, llegará un momento en el que seremos más vivos que muertos. Y eso es muy desasosegante. Eso es también el hecho. Pues el concepto este de la banalidad del mal, que además, bueno, claro, hay un cazanazis, que es el malo, pero que es malo, es un mafioso, pero que es bueno. Ya luego hablaremos un poco del mal y de los personajes malos que hay en la novela, pero es un poco esa idea de vivimos ahora en unas sociedades que hemos heredado, de las que ignoramos, claro, los crímenes y sobre la que nos asentamos. Es muy evidente, ¿no?, en nuestros dos protagonistas, pero yo creo que quizá también lanzas esa pregunta al resto. Es decir, vivimos ahora en Europa arrastra el pasado que arrastramos. España, por ejemplo, con el antisemitismo, hay un episodio estupendo cuando el alcalde de Zaragoza y este mafioso tienen un diálogo estupendo y le hace una pequeña clase de historia sobre, claro, el antisemitismo que, por ejemplo, en España y sobre el que se ha construido nuestra sociedad y damos por hecho, ¿no?, costumbres, santos, postres.
sin tener ninguna noción de haber hecho nada malo. Entonces, un poco este concepto estaba... Ten en cuenta que yo todavía he escuchado a mi abuela y hasta a mi suegra decir que le han hecho una judiada cuando le han hecho una... O sea, yo lo he escuchado. Es decir, creo que seguramente vosotros también lo habéis escuchado como una... Ya se oye poco, pero hasta hace poco existe. O sea, hasta ese punto está implicado, a pesar de que no hay judíos en España desde 1492. Es decir, o sea, fijaos la impronta, ¿no? Sí, ese pasaje que habla Sif, pero podía hablar yo, es algo que a mí me... Yo tengo una fascinación por la cultura judía, ¿eh? Yo tengo fascinación absoluta por todo cultural, una fascinación cultural no religiosa, o sea, pero sí cultural, no religiosa. Lo que pasa es que como acumulo muchos libros y muchas lecturas, llegué a preocupar a mi mujer una vez. Entonces, convertir al... Claro, entonces llegaban libros a casa, que compraba libros en inglés y libros que no podía comprar en librerías, que los compraba en Estados Unidos, y llegaban pues libros de Gerson Solem sobre la cábala, cosas, o sea, llegaba un libro, la tradición cabalística en el Al-Ándalus del siglo XI o cosas así, ¿no? Entonces, cada vez iban más especializados, cada vez eran más concretos los libros, pues mi mujer empezó a preocuparse. Entonces me puso la condición de que, dice, mira, el límite está en la circuncisión, me dijo. Me dijo, por ahí sí que no paso, ¿eh? O sea, podemos hacer pero por ahí no paso, ¿no? Entonces, pero yo tengo mucha atracción cultural, y muchas de las cosas de la literatura, de los autores que me interesan son judíos, y necesito estudiar el judaísmo para poder entenderlos, para poder entender cómo son ellos, ¿no? Y este personaje, pues sí, es verdad, es un malo bueno, es un canalla, Sif, es un tipo, es un sinvergüenza, un mafioso, un tipo amoral completamente, pero a la vez es un cazanazis y tiene razón en su cruzada, ¿no? En la idea, que yo creo que es acertada, de que los nazis se fueron de rositas y no recibieron su merecido, ¿no? Y él entonces tiene una idea no de hacer justicia, sino de vengarse. Él tiene la idea de que hay que ejecutar una venganza que no se ha ejecutado, y la venganza siempre es injusta. La venganza no tiene que ver con la justicia. La venganza tiene que ver con quedarte tú a gusto. Y no se te pone nada por delante para poder hacerlo. Y ese capítulo me alegra mucho que lo menciones, del antisemitismo, porque creo que se ha comentado poco. Y bueno, yo ahí no soy demasiado original, pero sí que el significado último, profundo de lo que quiero contar en la novela siempre lo meto en una historia tangencial. Siempre aparece de una forma rara. En un tal González, por ejemplo, en el libro anterior, había un pasaje que le pasó por alto a muchísimos críticos y a no pocos lectores, pero que algunos perspicaces vieron que lo que quería contar el libro estaba en un pasaje que protagonizaba Carmen Romero, que es un pasaje aparentemente un desvío de la acción principal, que es cuando Carmen Romero se va a estudiar a Italia, a Florencia, y aparece y traduce un libro de Anna Banti, un libro de una autora italiana que es una obra fascinante sobre Artemisa Gentileschi, ¿no? Carmen Romero se convierte en experta, es filóloga, y se convierte en experta tanto en Anna Banti como en Artemisa Gentileschi, una pintura que fue violada en el siglo XVI en Italia. Y esa pequeña historia, ese pequeño desvío, contiene el significado profundo o lo que a mí me interesa de toda esa historia, ¿no? Y los lectores atentos enseguida lo ven. Y tú has visto enseguida en ese monólogo, en ese diálogo que tienen, más de un diálogo monologado que tiene Sif con el alcalde, has visto que está el germen de toda esa reflexión sobre el pasado, ¿no? Y está muy encriptada y está muy bien contada en esa cosa que a mí me obsesiona sobre cómo los españoles hemos naturalizado un antisemitismo atroz del que no somos conscientes porque ha pasado muchísimo tiempo. Ha pasado tanto tiempo que lo hemos convertido en folclore. Y ya no hay una referencia real. Eso no lo pueden hacer los alemanes, ni lo pueden hacer los polacos, no lo pueden hacer los franceses, desde luego, porque su antisemitismo tiene un referente en el Holocausto. Pero el Holocausto es algo ajeno a la historia española. Sin embargo, la expulsión de los judíos sí. Y el antisemitismo español es evidente para cualquier judío o para cualquier persona sensible con la cultura judía, pero es invisible para todos los demás, absolutamente, ¿no? Y él pone un ejemplo que a mí me gusta mucho citar, que es el de Santo Dominguito del Val. Santo Dominguito del Val
es un santo solo reconocido por la diócesis de Zaragoza, o sea, porque el Concilio de Vaticano II prohibió su culto. Eso en realidad está prohibido su culto. Lo que pasa es que como es tan popular en Zaragoza, lo mantienen y tiene su capilla en la SEO de Zaragoza y tiene su festividad en agosto y está en el calendario y está totalmente incorporado a la liturgia, ¿no? A la liturgia de la diócesis de Zaragoza, y es totalmente, digamos, ilegal dentro de los términos del derecho canónico fuera de la diócesis de Zaragoza. No se le tolera que Zaragoza, bueno, por tradición, pues mantiene eso. Pero lo quitaron en el Concilio de Vaticano II porque Santo Dominguito del Val es un libelo de sangre. Es una de las muchas leyendas que corrían en la Europa medieval que tenían como objetivo exacerbar el odio hacia los judíos y justificar matanzas y pogromos. Santo Dominguito del Val era un niño, hijo de unos labradores de Zaragoza, que, según la tradición, desapareció un buen día, ¿no? Y fueron a buscarlo, no encontraban al niño, y el niño lo encontraron muerto un tiempo después porque había sido secuestrado por unos judíos muy malos que lo habían utilizado para sacarle las mantecas y para realizar rituales satánicos con él, ¿no? Historias como esta, de niños secuestrados por judíos, estaban por toda Europa. O sea, se llaman libelos de sangre, aparecen por todas partes, están muy estudiados. Y entonces en Zaragoza la mantenemos ese culto, mantenemos esa cosa, está dentro de la historia, y como esa historia en Zaragoza hay muchas por toda Europa, hay muchas tradiciones populares, muchas historias que tienen su origen en verdaderas atrocidades y matanzas antisemitas, ¿no? que existían, pero ya las hemos olvidado. Y claro, cuando alguien las señala, somos conscientes del peso de ese pasado, somos conscientes de cómo el pasado se va transformando y y una vez lo sabemos, no podemos ignorarlo. Si la cuestión es que podemos vivir muy tranquilamente ignorando el pasado a condición de que lo ignoremos, pero cuando alguien nos lo cuenta, ya no podemos dejar de mirarlo. Es decir, tenemos que tomar una postura acerca de ello, ¿no? Y de eso va el fondo del libro de los alemanes. Bueno, que es lo que le pasa a Federico y a su hermana, que realmente viven en la ignorancia, saben que tienen un padre que fue un padre autoritario, que tuvo además la relación que tuvo con su hermano fallecido, pero que realmente una vez que descubren que se les revela ese muerto que tenían encerrado en esa mentira familiar, pues claro, ya no pueden, eso trastoca absolutamente, ¿no?, su vida. Sí, claro, y eso lo introduce un elemento externo. O sea, alguien que les amenaza y que les pone delante de los ojos lo que ha sido su familia, ¿no? y que les revela lo que ha sido su padre, lo que ha hecho, que no lo vamos a contar, pero bueno, creo que se va intuyendo conforme va avanzando la trama. Se derrumbó la novela. Es una novela que tiene esas 4 voces principales, pero a mí también me ha llamado mucho la atención el poder que tienen los personajes secundarios. Hay toda un conjunto de personajes que van acompañando a los nuestros, a los principales. Quizá a mí me ha llamado la atención ese Peter, que es como en el mundo académico. No sé si hayas querido criticar también un poco el mundo académico y la productividad que encarna, ¿no?, el que le quita la plaza a nuestro Federico. Y luego tenemos a ese Marco Aurelio diabético, ¿verdad?, que patrulla, ¿no?, como los limes de la cultura. Y ese guiño también, bueno, citas a Usun Chunhal, nunca sé cómo... Byung-Chul Han, que es un poco, no sé si también es un guiño precisamente, ¿no?, a la sociedad del cansancio y esta filosofía que ahora está un poco en boga. Bueno, Byung-Chul Han, yo le meto siempre bromas en algún sitio que puedo porque me parece un cantamañanas. No puedo, o sea, le tengo una tirria especial a Byung-Chul Han porque me parece el mayor representante del fraude contemporáneo intelectual. Es un tipo que predica la vida calmada, predica que nos dice que nos autoexplotamos, que vivimos sometidos a una presión excepcional y que debemos parar, debemos irnos a vivir a una ermita, debemos meditar, respirar hondo y no someternos a las inercias del mercado. Y todo eso lo hace
a través de 4 o 5 libros que publica al año, dando clases, dando conferencias por todo el mundo y con un ritmo de trabajo que yo no puedo seguir. O sea, yo trabajo mucho, pero yo no trabajo ni la mitad de lo que trabaja Byung-Chul Han, ¿no? Entonces, mi teoría es que Byung-Chul Han quiere que los demás dejen de trabajar para acaparar él todo el mercado. Realmente quiere que todo el mundo se retire para quedarse él con todo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay alguna broma. Hay una... Fede, que es profesor de la Universidad de Ratisbona, tiene un doctorando que se le va y le traiciona por Byung-Chul Han, ¿no? Que a él es una cosa que le da mucha rabia. Dice, joder, le he dirigido la tesis, le he apadrinado, he estado aquí con él. Y entonces se va a la Universidad de Berlín, donde da clases Byung-Chul Han, y se convierte en discípulo de Byung-Chul Han. Y entonces empieza a colgar fotos en las redes sociales con Byung-Chul Han, ¿no? Y Fede está amargado viendo la pantalla diciendo, joder, todos los años que estuvimos juntos no se hizo una foto conmigo, el cabrón. Y en cuanto llega a Byung-Chul Han está perdiendo el oremus, ¿no? Con él. Pero me preguntabas, Byung-Chul Han era una chorrada, me preguntabas por algo más serio. Por la crítica, ¿realmente haces una crítica a ese mundo académico? Sí, es verdad, sí. Hay una parte de la novela que es un poquito un boceto, un esbozo de novela de campus, pero porque Fede es profesor universitario, ¿no? Y entonces aparece su mundo universitario de Ratisbona, y él tiene su padrino, su mentor en la universidad, es un señor ya, un catedrático ya emérito, retirado, que no se adapta al mundo de hoy, ¿no? que es un sabio de otro tiempo, muy despistado, que está más preocupado por sus libros, sus estudios, sus erudiciones, que por medrar dentro de la universidad o por adaptarse a un sistema ultra competitivo en el cual se ha convertido la universidad. Es una parodia de la universidad y es una parodia del mundo contemporáneo también, donde no hay hueco para individuos como Peter, ¿no? que tienen que andar. Son caminantes melancólicos también, de nuevo el viaje de invierno, son caminantes, son gente cuya enorme sabiduría no tiene cabida dentro del mundo de hoy, ¿no? Parece que se han quedado completamente inútiles. Y entonces le arrastra una melancolía enorme a este sabio, porque el único que aprecia su sabiduría realmente es Fede, el único que le admira, el único que está detrás de él. Y por admirarle, Fede también se pierde. O sea, Fede, como es fiel a Peter, pues Fede al final acaba perdido. Sí. Me interesa también, a raíz de esto que acabas de comentar, el diálogo que tienen, un diálogo a nivel intelectual entre Berta y Federico, que quizá también, o a lo mejor lo he querido ver yo, es un poco otra de las ideas que subyacen en tu novela, que es el fracaso de las humanidades o del intelectual humanista frente al científico. Porque precisamente discuten sobre la banalidad del mal, del artículo que escribe Fede sobre Aren y tal, y se ve como que Federico no tiene las herramientas, los instrumentos como para intelectualmente estar al nivel, por ejemplo, de Berta, que en esta novela, digamos, crepuscular, que ella está también en una época al final de su vida, pero que tiene esa luz y realmente arrasa con Federico, no es capaz de estar a su nivel. Quizás has querido tammen... Bueno, sí, hay una... Bueno, la novela, yo creo que como es una novela alemana en ese sentido, pues ahí imita un poco las conversaciones que tienen las novelas de Thomas Mann, ¿no? Cuando los personajes son arquetipos, ¿no? La montaña mágica, por ejemplo, pero también en Dr. Faustus, cuando los personajes representan algo, ya dejan de ser los personajes y representan una idea. O un movimiento, una corriente, algo, ¿no? Hay personajes en la montaña mágica que representa, Settembrini representa el liberalismo y el otro, su némesis, representa a los jesuitas, la tradición jesuítica y también marxista, ¿no? La tradición como autoritaria, el autoritarismo frente a la libertad. Y aquí Berta y Fede se convierten, como sucede algunas veces en los pasajes de las novelas de Thomas Mann, en esa noche que es una noche de una danza de muerte, que es una noche en la que salen juntos, en la que hay una tensión sexual entre ellos, que iba a decir una cosa, pero supone expoliar algo, no la voy a decir, pero hay una tensión, una noche y una conversación de estas. Los dos son intelectuales, Berta es física y él es profesor de lenguas y de literatura,
Y entonces discuten sobre sus obsesiones y sus cosas, ¿no? Y Berta, evidentemente, es mucho más hábil porque yo creo que la ciencia ha ganado rotundamente la batalla intelectual del mundo contemporáneo desde hace 100 años. Creo que las humanidades hemos perdido por completo. Creo que estamos totalmente idas, ¿no? Y una de las razones se debe a Nietzsche. Una de las razones tiene que ver con Nietzsche y tiene que ver con la renuncia al concepto de Dios. Es decir, estamos en el Museo Diocesano, no me voy a poner a predicar. Es decir, pero una de las tragedias que no ha sabido resolver la cultura humanística de Occidente es la ausencia de Dios. O sea, es la desintegración de la fe, de la fe como motor para hacer cosas, ¿no? Sin la religión y sin la fe en Dios no se entiende la cultura europea, ¿no? Y hay un problema ahora mismo, no solo este museo diocesano. Mi hijo, por ejemplo, que tiene 12 años y que ha crecido en un mundo absolutamente secularizado y en una familia sin ningún tipo de contacto con ningún tipo de experiencia religiosa, yo me doy cuenta que cuando vamos al Prado le cuesta entender parte de ese arte y va a haber una desconexión. O sea, eso va a provocar una desconexión con la tradición artística. Pero no solo eso, ha provocado también que el arte, la literatura y el pensamiento actuales no sean capaces de conectar ni de hacer grandes cosas. O sea, ya no tenemos... la semana pasada estuve en Viena, que me lo pasé pipa. Estuve dando una charla en Viena y me encontré con, no sé si estarán por aquí, me encontré con una familia de Barbastro, estupenda, simpaticísima. Me los encontré después de la ópera. Irse a Viena y encontrar a gente de Barbastro es maravilloso. Entonces, como para no creer en Dios. Entonces... estuve paseando y claro, Viena es una ciudad donde está la herencia musical está por todas partes y ves ese legado y te preguntas, ¿pero dónde está el Beethoven de hoy? ¿Quién es el Beethoven de hoy? ¿Quién es el Schubert de hoy? ¿Quién es el Mozart? ¿No? Estamos rindiendo culto a ese pasado, pero nos pasa también con la literatura. ¿Quién es el Tolstoy de hoy? ¿Quién tiene esa ambición de hacer una novela total? ¿Quién es el músico que es capaz de hacer un equivalente a la novela Sinfonía de Beethoven? ¿Quién es el filósofo que es capaz de escribir con la ambición de Nietzsche? No existe. O sea, hemos roto. Hay una cadena rota y la cultura lleva 100 años en un registro mucho más bajito. Y eso la ciencia no lo ha hecho. La ciencia, mientras tanto, ha hecho la revolución cuántica, ha llegado más lejos de donde podía haber llegado nunca y da sopas con ondas a los humanistas. Los humanistas somos peleles al lado de los científicos. No podemos competir con ellos. Y eso es lo que le pasa a Fede con Berta, ¿no? Que Fede intenta compartir un poco su escepticismo, su superioridad moral, y Berta pues, le desinfla el discurso en 2 manotazos. No tiene posibilidad. Y yo creo que con eso lo que estoy es transmitiendo una creencia. Yo creo que la cultura occidental no está a la altura de las circunstancias. Hace mucho que no lo está. Y puedo hablar por mí mismo también. Yo tampoco soy ese escritor con esa ambición. O sea, no vivo en un mundo donde sea posible una obra como la de Flaubert o una obra como la de Proust, ¿no? Ya no existen esos grandes proyectos. Y creo que eso nos hace vivir en un tono mucho más gris. Cuando hablamos, no es que a la gente no le interesa la literatura, es que igual a los escritores no nos interesa la literatura. Es que igual a los escritores nos ha dejado de interesar. Desde luego, en ese sentido, como les interesaba a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos. Bueno, después de esto yo ya realmente ya no me siento con fuerzas de continuar. Bueno, pues simplemente eso, animaros a que hagáis el favor de leer a Sergio si no lo habéis hecho. No solamente esta novela, porque ya veis que no es solo una novela, no es una novela histórica. Vais a conocer una parte de la historia de España y de Zaragoza que es totalmente desconocida, sino que, pues ya lo veis, que atraviesa pues, las grandes líneas del pensamiento. Y por eso me ratifico en que
tenemos la suerte de haber compartido este rato con un intelectual, a pesar de que él diga que no tiene la ambición. Eso es la falsa modestia. Menos mal que todavía yo sigo teniendo esa esperanza de que siga habiendo mucho Sergio del Molino de aquí en adelante y muchos más como Sergio para que consigamos revertir esto y realmente las humanidades ocupen el lugar que se corresponde en nuestra sociedad. Así que... Borja, muchísimas gracias. A ti. Gracias. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Sergio, si abrimos un turno de preguntas y si no, pues pasamos a firmar los libros. Hombre, yo voy a aprovechar. Claro, aprovecha. Como gran devota de Sergio del Molino, que cuando estuve leyendo esta novela, y además ahora oyéndote hablar, es que es como si encajasen todas las cosas que están flotando en el ambiente hoy en día, y como buen periodista que eres y el ojo que tienes, lo has metido todo ahí. Empecé a leer, se publicó en marzo así, ¿no? Hacía pocos meses que había empezado el bombardeo, la invasión de Gaza. Yo también, a mí me interesa mucho también la cultura hebrea y la huella que ha dejado en España, por ejemplo, el tema. Pero claro, son cosas totalmente distintas, ¿no? Estabas hablando de que el lector tiene que encontrar un poco la verdad en las diferentes voces que oye. Estos días estamos bombardeados por diferentes voces por todas partes de cosas que nos intoxican de una manera brutal. Hablas del nazismo y del racismo, voy a añadir yo. Vivimos en una sociedad que hay un montón de voces, hay un aumento de la extrema derecha en Europa y todo eso. Esto, ¿tú cómo lo ves? Ahí vamos hacia la debacle. ¿Qué opina usted de todos estos temas? Bueno, yo escribo, o sea, como columnista y comentarista, es una de mis preocupaciones fundamentales y creo que empapa un poco el discurso de fondo de los alemanes, ¿no? No sé si hacia la debacle, pero desde luego vamos hacia tiempos oscuros. Estoy convencido de que hay una generación en Europa, una generación antes, en Europa la generación de los nacidos, ¿quién se lo iba a decir? Los nacidos en los años 40, o sea, los nacidos durante la Segunda Guerra Mundial. Tú fíjate, la gente que tenía hijos en el año 44, 45 en una Europa bombardeada, ¿qué le dirían? Como dicen ahora los antinatalistas, ¿no? Dirían, pero estás loca, traer hijos a este mundo. Bueno, pues los hijos nacidos en ese momento ha sido la generación más privilegiada de toda Europa. Son los que luego estaban bailando a los Beatles después. O sea, son los que han conocido la mejor Europa posible, ¿no? Y en España, por cuestiones localistas franquistas, pues esa generación es un poquito después, ¿no? Pues puede ser la generación de mi madre, ¿no? Yo creo que la generación de mi madre, que es nacida en el año 54, esa generación, que son justo los boomers o justo antes de los boomers, van a ser la generación más privilegiada que ha tenido la historia de España, porque han conocido algo insólito que es una España en paz. Y eso es algo que no lo ha conocido ninguna otra generación en España en siglos. En siglos. Yo no sé si voy a ser tan privilegiado. Yo no sé. Desde luego creo que mi hijo no lo va a ser. No, creo que estamos asistiendo al fin de un periodo excepcional en la historia de Europa y en la historia de España y se está acabando. Hay muchas señales en el horizonte de que se está acabando, ¿no? De que no solo estamos viendo unas turbulencias pasajeras, sino el comienzo de algo verdaderamente oscuro. Y a mí me preocupa mucho porque no veo ninguna señal de que la democracia vaya a poder resistir el embate y vaya a poder plantar cara a lo que viene, ¿no? Cada vez es más fuerte la fuerza oscura y cada vez es más débil en fin, el lado donde yo me sitúo, que es el lado de la democracia, la libertad y la prosperidad, ¿no? Esa cultura con la que me identifico, yo creo que se está también declinando como el mundo de los alemanes. Se está resquebrajando, ves grietas por todas partes. No me quiero poner excesivamente pesimista, ¿no? Porque luego, y tampoco agorero, porque quien hace predicciones
lo más seguro es que fracase haciéndolas, ¿no? Y a lo mejor dentro de 5 años estamos todos muy felices y todo esto es sencillamente una crisis pasajera. Pero me parece a mí que no. Me parece a mí que vamos a un tiempo donde se van a poner las cosas un poco complicadillas. Y a mí me preocupa el exceso porque o sea, veía que en el tiempo de mis abuelos había sitios a los que exiliarse, pero ahora yo no sé dónde o sea, yo hago veces digo, ¿dónde me exiliaría yo? Pues no se me ocurre, es que no sé dónde podría. Está todo fatal, no hay un sitio donde exiliarte, ¿no? La gente se iba a Francia, se iba... ¿no? Durante mucho tiempo los demócratas en España lo tenían muy fácil porque se iban a Francia y en Francia, pues mal que bien, iban tirando. Pero ahora es que ni siquiera vas a Francia y Le Pen te pega un tiro. Es decir, es que no hay sitios, no sé, solo se me ocurre Portugal, si los portugueses aguantan un poco, pero están en esa esquinita y tan pequeñitos, tan pocos, que tampoco. Habría que llegar pronto a Portugal, ¿eh? O sea, el primero que llegue coge sitio y los demás ya se apañan. Vale, eso es. Pero no se me ocurren mucho más sitios. ¿Alguien más? O silencio incómodo. ¿Estamos? Bueno, pues muchas gracias, un placer.